Buenas tardes. Esta es la tarea 4, ejercicio en Excel, de Adrián Jesús Peña Reséndiz para el profesor Fabián Efraín Lozada Reyes, del grupo 2TM18, de la unidad de aprendizaje computación básica 2. La tarea 4 consiste en realizar una serie de pasos en un ejercicio de Excel para procesar información. Tarea 4. La primera instrucción es: si tienen las calificaciones del grupo X, lo que se necesita saber es el promedio de cada uno de los alumnos, así como el promedio por materia y el promedio por grupo de forma general. Realiza la siguiente tabla y aplícale los colores y el formato de tu elección. No olvides insertar una imagen alusiva a un acta de calificaciones. Y la práctica nos muestra la tabla. En este caso nosotros ya tenemos la tabla transcrita, únicamente los datos sin haber efectuado ningún cálculo. Primero comenzaremos por insertar la imagen alusiva. Para eso nos vamos a la pestaña de insertar. Ya ahí nos vamos al apartado de ilustraciones y la opción de insertar una imagen. Ahora pues buscamos la ubicación de nuestra imagen. La seleccionamos y damos enter para insertar. Ahora vamos a ajustarla de acuerdo a nuestra tabla. Hecho esto, pues procederemos a darle formato a nuestra tabla. Para eso seleccionamos toda nuestra tabla. Ya seleccionadas las celdas, nos vamos a clic derecho y a formato de celdas. Primero comenzaremos por los bordes. Vamos a seleccionar este doble raya de color rojo y lo fijaremos para el contorno y para el interior. En relleno vamos a elegir color azul, damos a aceptar y ya tenemos nuestra tabla. Ahora solo falta dar formato a nuestra tabla del promedio por materia. Análogamente hicimos lo mismo, seleccionamos celdas, clic derecho, formato de celdas y ya ahí nos vamos a bordes, a la pestaña de bordes y seleccionamos el borde, fijamos para contorno interior, análogamente hacemos para promedio de grupo, formato de celdas, contorno interior. Para la tabla de alumnos reprobados, estilo de línea, fijamos contorno interior. Para el apartado de alumnos reprobados, formato de celda, seleccionamos el estilo de línea, fijamos el contorno, fijamos el interior, enter. Porcentaje de aprobados, hacemos lo mismo, clic derecho, formato de celdas, nos vamos a estilo de línea, fijamos el contorno e interior. Y finalmente para el porcentaje de reprobados, elegimos el estilo de línea, fijamos el contorno, fijamos el interior y damos enter. Hecho esto, ahora procederemos a calcular las calificaciones más bien los promedios de los alumnos, de las materias y del grupo en general. Comenzaremos por los alumnos, en especial el alumno 1. Nos vamos a la celda correspondiente al promedio del alumno 1 y utilizaremos la función promedio. Para esto lo introduciremos directamente. Comencemos con el signo igual. Como sabemos, la sintaxis de la función promedio es promedio y le introducimos promedio, abrimos paréntesis para introducir argumentos y como las materias, los datos que se van a promediar son las calificaciones de las 5 materias, que en el caso del alumno 1 se encuentran desde la celda C10 hasta la celda G10, pues ese será nuestro rango de celdas, desde la celda C10 hasta la celda G10. Cerramos paréntesis y ya con nuestro rango establecido damos enter y obtenemos que su promedio es de 7.2. Notemos que en este caso hicimos una referencia relativa, por lo cual podemos completar la serie
sin que se afecten, sin obtener resultados incorrectos. Entonces utilizamos el cursor para completar la serie y arrastramos hasta el alumno 12 y automáticamente obtenemos los promedios de cada uno de los alumnos. Ahora procederemos a calcular los promedios de las 5 materias. Para esto nos vamos al apartado donde está promedio por materia. Nos colocamos en la celda destinada al promedio de la materia 1 y nuevamente iniciamos con el signo igual, introducimos la sintaxis de promedio, que es promedio, abrimos paréntesis para introducir argumentos. En este caso las calificaciones a promediar se encuentran desde la celda C10 hasta la celda C21, por tanto fijamos nuestro rango de celdas, cerramos paréntesis y damos enter y obtenemos que el promedio es de 7.1 y 6 periódico, pero pues vamos a quitar decimales. Para esto nos vamos a la pestaña de inicio, al apartado de número y a la opción de disminuir decimales, o directamente lo podemos hacer como con clic derecho y irnos a formato de celda y al formato del número. Y nuevamente notemos que utilizamos una referencia relativa, por lo cual podemos completar la serie sin obtener un resultado equivocado. Entonces nos colocamos en la celda de del promedio de la materia 1 y arrastramos el cursor hasta la materia número 5, de donde obtenemos pues los promedios por materia. Ahora, como último paso de esta instrucción, es calcular el promedio grupal. Para eso vamos a promediar los promedios de cada uno de los 12 alumnos y nos colocamos en la celda del promedio del grupo y nuevamente introducimos igual sintaxis promedio, abrimos paréntesis para introducir argumentos y en este caso las calificaciones a promediar se encuentran desde la celda H10 hasta la celda H21, que sería nuestro rango de celdas. Cerramos paréntesis y damos enter, de donde obtenemos que el promedio del grupo es de 6.68333 periódico y nuevamente vamos a disminuir decimales. Nos vamos a inicio, el apartado de número y la opción de disminuir decimales, vamos a recortar las 2 decimales y regresamos a las instrucciones de la práctica. Lo siguiente es mediante una función sí llena la columna de estatus. Si el alumno tiene un promedio igual o arriba de 6, se tiene que colocar la palabra aprobó. En caso contrario, se pondrá la palabra reprobó. Regresamos a nuestro libro de Excel y ahora nos vamos a la columna de estatus, donde vamos a comenzar por el alumno 1. Para esto tenemos que utilizar la función sí y la sintaxis de esta función es sí. Por tanto empezamos igual, introducimos la sintaxis sí, abrimos paréntesis para introducir argumentos y lo primero es introducir la prueba lógica. En este caso la prueba lógica es comprobar si el promedio es mayor o igual a 6 o menor a 6. Para el alumno 1 su promedio se encuentra en la celda H10 y queremos ver si este es mayor o igual a 6. Ahí tenemos la prueba lógica y ahora pasaremos a establecer el valor si verdadero, y la práctica indica que debe de aparecer aprobó en caso de que la prueba sea verdadera y en caso contrario que reprobó. Y cerramos paréntesis al último y damos a introducir con enter y vemos que el resultado fue aprobó. Y nuevamente notemos que estamos haciendo uso de una referencia relativa al promedio, por tanto podemos rellenar la columna de estatus automáticamente con el cursor. Utilizamos el cursor, arrastramos y obtenemos los resultados. Y vemos que concuerdan, pues el alumno 4 obtuvo de promedio 6.6, que es mayor a 6, por tanto debe aparecer aprobó y así es. Y para el caso del alumno 7, su promedio es de 5.2, que es menor a 6, por tanto la leyenda que debe de aparecer es reprobó, que es cierto. El siguiente paso es
Debes utilizar la función promedio y colocar un formato condicional en la columna promedio con la celda de color verde si la calificación es aprobatoria y rojo si es reprobatoria. Para esto regresamos a nuestro libro de Excel y bueno, en la práctica podemos observar que los promedios están centrados. Y ahora ya seleccionadas las celdas, vamos a establecer el formato condicional. Para esto nos vamos a la pestaña Inicio, al apartado de estilos y a la opción de formato condicional. Y para esto pues nos vamos a la opción de resaltar reglas de celdas y primero con es mayor que. Entonces nuestra condición es que si la celda es mayor que 6, con relleno verde con texto verde oscuro y damos a aceptar. Y al dar a aceptar pues podemos ver que los alumnos que obtuvieron calificación mayor a 6, la celda de su promedio cambia a color verde y para establecer nuevamente el formato seleccionamos las celdas, nuevamente formato condicional, resaltar reglas de celdas y ahora nos vamos a la opción de es menor que y nuevamente ahora aplicar formato de celdas que son menores que 6 con relleno rojo claro con texto oscuro. Está bien, únicamente damos a aceptar y veamos que pues hemos puesto el formato condicional y es cierto, pues el alumno 2 obtuvo 5 puntos y es de calificación que es menor a 6, por tanto su celda debería ser roja y podemos comprobar que en verdad su celda es roja. El siguiente paso es en la fila promedio por materia se debe colocar un formato condicional de palomita si la calificación es mayor o igual a 8, un signo de admiración si es menor a 8 pero mayor o igual a 6 y un tache si es menor a 6. Regresamos a nuestro libro de Excel y ahora nos colocamos en el apartado de promedio por materia. Para esto vamos a seleccionar los datos, los promedios, centramos, dar presentación y nuevamente pestaña de inicio en el apartado de estilos y nos vamos a la opción de formato condicional. Ahora nos vamos a los conjuntos de iconos y vamos a buscar los iconos que nos está pidiendo, que en este caso son la palomita, el signo de admiración y la tache. Lo seleccionamos, pero hay que notar que Excel automáticamente establece un formato condicional, el cual no es el que queremos, pues este es el que establece es automático. Para eso abrimos formato condicional y nos vamos a la opción de administrar reglas. Ahí aparece la regla de Excel que ya está predeterminada, la seleccionamos y vamos a editarla. Para esto, primero que nada tenemos en la columna de tipo, debemos de cambiar la opción a número. Cambiar de número, ahora empezamos en el icono la palomita cuando el valor es mayor o igual a 8, que es la condición que establece la práctica, y signo de admiración cuando es menor a 8 pero mayor o igual a 6. Finalmente el tache, damos a aceptar, nuevamente aceptar y vemos que el formato ha cambiado y es el que queremos, pues para la materia el promedio fue de 7.17 que está entre 6 y 8, por tanto debe aparecer un signo de exclamación que aparece. Para la materia 2 el promedio es de 5.67 que es menor a 6, por tanto debe aparecer tache, que lo comprobamos. Para la materia 3 el promedio es de 6 cerrado, que está entre 6 y 8, por lo tanto debe aparecer signo de admiración. Para la materia 4 el promedio es de 6.50, que está entre 6 y 8, por tanto debe de aparecer signo de admiración. Y finalmente para la materia 5 el promedio es de 8.08, que es mayor de 8, y como podemos ver aparece una palomita, que es lo que establece la práctica. Regresamos a las instrucciones de la práctica y las siguientes. Mediante la función contar si se debe de obtener los alumnos reprobados y los alumnos aprobados, así como el porcentaje que representa esta cantidad. Recuerda que no se tomará en cuenta si no utilizas las funciones y fórmulas correspondientes. Vamos a nuestro libro de Excel y para esto pues primero calcularemos el número de
alumnos aprobados, nos vamos a la celda correspondiente para ese valor. Y la función contar sí, su sintaxis es contar sí, por tanto empezamos con el signo igual, introducimos la sintaxis y abrimos paréntesis para introducir argumentos. Lo primero que se debe introducir es el rango, y el rango que vamos a someter a la fórmula es pues respecto a los promedios que se encuentran desde las celdas H10 hasta la celda H21. Ya establecido el rango, procederemos con el criterio. El criterio en este caso es contar alumnos aprobados, que es equivalente a contar promedios que son mayores a 6. Por tanto, nuestro criterio va a ser mayor o igual a 6. Cerramos paréntesis para indicar que hemos introducido los argumentos y damos enter y obtenemos que el resultado de la fórmula es 8. Por tanto, hay 8 alumnos aprobados, y este dato es cierto, pues el alumno 1, el alumno 3, el alumno 4, el alumno 6, el alumno 8, el alumno 9, el alumno 10 y el alumno 11 aprobaron, que en total son 8. Ahora procederemos a contar el número total de alumnos reprobados. Similarmente, contar sí, introducimos sintaxis, abrimos paréntesis para introducir argumentos. Primero va el rango, que sería el mismo desde las celdas H10 hasta las celdas H21. Y nuevamente el criterio es contar ahora alumnos reprobados, que es equivalente a contar promedios menores a 6. Por lo tanto, el criterio es menor a 6. Cerramos paréntesis, damos enter y obtenemos 4 alumnos reprobados. Y esto concuerda, pues el alumno 2, el alumno 5, el alumno 7 y el alumno 12 son los únicos que reprobaron, y en total son 4. Ahora procederemos a calcular el porcentaje de alumnos aprobados. Para esto vamos a dividir el número total de alumnos aprobados entre el número total de alumnos. Y comenzamos, esto es una división, y empezamos por el signo igual. Y vamos, el número de alumnos reprobados se encuentra en la celda F25. Y esto dividido entre el número total de alumnos, que es 12. Damos enter y el cociente es 0.66 periódico, pero nos pide porcentaje. Por tanto, nos vamos a la pestaña de inicio, a la parte de número, y vamos a aplicarle el estilo porcentual. Y como vemos, obtenemos nuestro porcentaje del 67%. Similarmente, para el porcentaje de alumnos reprobados es el mismo caso. En este caso vamos a dividir el número de alumnos reprobados entre total, y el número de alumnos reprobados se encuentra en la celda I25 entre los 12, y obtenemos 0.3 periódico. Nuevamente aplicamos el estilo porcentual, nos vamos a inicio, el apartado de número y estilo porcentual, y ya tenemos que el porcentaje de alumnos reprobados es el 33%. Y pasamos a la siguiente instrucción, que es con los datos de la tabla, crea la siguiente gráfica en la misma hoja. Nuevamente nos vamos a nuestro libro, y para crear el gráfico primero debemos seleccionar los datos de la tabla. Para esto colocamos desde donde inicia la tabla, que sería en el título de alumnos. Seleccionamos la tabla hasta la columna de promedio, que después vamos a configurar. Ya seleccionado, lo que sigue es introducir estos datos a un gráfico circular, que como podemos ver en la práctica es un gráfico circular seccionado. Regresamos al libro de Excel, nos vamos a la pestaña de insertar, al apartado de gráficos, y debemos elegir un gráfico circular, y nos da las opciones. La práctica muestra un gráfico 2D seccionado, y aquí lo tenemos, gráfico circular seccionado. Lo seleccionamos y obtenemos nuestro gráfico. Vamos a posicionarlo bien. Ya posicionado, debemos de observar que los datos que introdujimos al gráfico son desde las 5 materias junto con el promedio, pero estos no son los que la práctica indica. Por tanto, debemos de acotar.
y comenzamos, nos colocamos en la esquina de las calificaciones de las materias y reducimos solo a la columna de promedio. Y como podemos observar, ahora los únicos datos que están en el gráfico son los de los promedios de los 12 alumnos. Ahora lo que sigue es cambiar el estilo del gráfico. Para esto veamos que solo en las leyendas solo aparece hasta el 9. Para eso tenemos que expandir nuestro gráfico. Y como podemos ver, ahora aparecen los 2 alumnos. Y nuevamente nos vamos a las herramientas de gráficos para darle presentación. Nos vamos a la pestaña de diseño, al apartado de diseños de gráfico y seleccionamos el diseño de gráfico. Ya seleccionado, pues como podemos ver, cada alumno aparece con su región circular correspondiente y se asocia mediante una línea. Al separar cada gráfico, cada título de cada gráfico aparece esta línea que sirve para distinguir a qué sección pertenece. Finalmente debemos de modificar el promedio, más bien el título del gráfico, que sería promedio del grupo X, y tenemos nuestro gráfico terminado. Volvemos a las instrucciones de la práctica. Ahora la siguiente instrucción es: inserta un encabezado con los nombres y símbolos de tu institución educativa, tu grupo y el nombre y número de la tarea. Y la siguiente instrucción es: inserta un pie de página que contenga tu nombre, la fecha y hora y número de página. El encabezado y el pie de página debe aplicarse a todas las hojas del mismo libro. Y finalmente, guarda tu archivo con el nombre de grupo, tarea 4, tu nombre, y súbelo a la clase junto con el archivo de tu grabación. Para eso nos vamos a Excel, donde estamos realizando nuestra tarea 4, y vamos a elegir el diseño de página para poder introducir nuestros encabezados. Nos vamos al encabezado y comenzamos por los nombres de la institución educativa, que sería Instituto Politécnico Nacional, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, número 16. Nuestro grupo, que sería el 2-18, y el nombre de la tarea 4, ejercicio en Excel. Ahora vamos a introducir los logos. Nos vamos a la parte derecha donde iría el logo del CECIT. Seleccionamos, lo buscamos. Ya seleccionado, lo damos a insertar. Y ahora vamos a introducir el logo del instituto. Nuevamente nos vamos a herramientas para encabezado y pie de página, imagen. Buscamos nuestro logo. Ya que lo encontramos, lo seleccionamos y lo insertamos. Y ahora vamos a darle formato a las imágenes. Seleccionamos el logo del CECIT, nos vamos a dar formato a la imagen y le vamos a dar un alto de 2 centímetros. Y lo tenemos configurado. Hacemos lo mismo para el logo del instituto. Establecemos un alto de 2 centímetros. Y ahora procederemos con el pie de página. La práctica pide un pie de página con nuestro nombre. Entonces comenzamos por nuestro nombre. Peña Residencia Adrián Jesús. La hora actual, junto con la fecha y el número de páginas. Y lo último que procede es quitar líneas de cuadrícula
Para eso nos vamos a la pestaña de vista, en el apartado de mostrar líneas de cuadrícula, desactivamos la opción y lo que seguiría es ajustar la escala, el diseño de impresión, esto con el fin de hacer que toda nuestra gráfica junto con nuestra tabla quede en una misma hoja. Por esto vamos a disminuir el zoom y vamos a reducir la escala para tratar de contener todo en una misma hoja. Hecho esto, solo debemos de ajustar la alineación superior del límite de celdas para que no tenga intersección con el encabezado. Para esto nos vamos a la lateral, ajustamos y sería todo. Lo único que restante sería subir el archivo a la clase del segundo parcial. En conclusión, esto ha sido todo sobre la tarea 4, ejercicio en Excel, de Adrián Jesús Peña Recientes del grupo de USTEM 18 para el profesor Fabián Efraín Lozada Reyes de la unidad de aprendizaje computación básica 2. Gracias.